¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevistas, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming, www.elvenezolanotv.es. Hoy vamos a hablar con una colaboradora habitual del Venezolano TV en España, una analista política, polifacética, columnista de Voz Populi, tertuliana, periodista, en definitiva, que además siempre tiene unos puntos de vista muy incisivos, muy políticamente incorrectos, una analista que no se muerde la lengua. Almudena, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas, encantada de estar aquí, como siempre, claro. Decía que siempre tienes unos puntos de vista muy incisivos, muy incorrectos a veces. Por ejemplo, en tu último artículo, que es de hoy mismo, en Voz Populi, dices algo huele mal en Estoril. Sí. La tesis es que la monarquía, que de momento está jugando su papel moderador, protocolario, en cierto sentido, recibiendo a los líderes políticos, proponiendo al candidato, claro, el que sea más votado, o por lo menos el segundo, es decir, su papel. Pero dices que la monarquía se puede ver en peligro en todo este Hombre, por impasse, en todo este cambio que se está supuesto. viviendo. Sí, por supuesto. Primero hay que entender cómo llega la monarquía a España, ¿no? La monarquía llega en 1978 y en realidad lo que hemos vivido hasta ahora es el régimen del juancarlismo, que es el régimen de 1978, y el rey abdicado. El rey abdicado, su monarquía está ahora mismo sentada en el banquillo. Pensemos en la infanta y en su marido, estoy hablando de Cristina y de Urdangarín, y Felipe VI ha heredado una situación política una crisis de régimen, es lo que le ha dejado Juan Carlos a Felipe VI. Cuando hay una crisis de régimen donde todas las instituciones flaquean, donde todo está en entredicho y además el populismo acecha, el rey tiene que tener cuidado porque esto empieza a recordar en cierta medida, no en todo, a la crisis de la Restauración. Así que yo, si fuera Felipe VI, que es lo que intento en mi artículo, es decirle que no escuche tantas voces con intereses económicos o quizá con intereses ocultos y que ande con cuidado, porque a Felipe VI se le ha aconsejado bien, pero también se le ha aconsejado mal en este tiempo de reinado. Estoy pensando, por ejemplo, en la imagen de él haciendo de chofer de Artur Mas. Esto fue un error que cometió la monarquía, hay que decirlo, pero también tiene aciertos, por supuesto que tiene aciertos. Por ejemplo, aunque en Ferraz anden muy enfadados estos días, es un acierto pleno el no convocar a Pedro Sánchez en la segunda ronda de consultas hasta después del Comité Federal del Partido Socialista. Es decir, el rey que está actuando en su papel moderador... Antes. El rey ha dicho que va a esperar a... No ha dicho, pero se entiende por los plazos que está manejando que va a esperar al Comité Federal del día 30 del PSOE para saber algo claro sobre lo que puede ofrecer Pedro Sánchez. Claro. ¿Pero esto es malo? ¿Por qué es malo? No, al revés, creo que es bueno. Creo que ahí el rey ha acertado de pleno, porque tú imagínate que ahora llegamos a una segunda ronda de contactos. Los constitucionalistas, como Jorge Esteban, lo que te dicen es que quizá podía haber designado directamente a Pedro Sánchez y habernos ahorrado esta segunda ronda. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo, porque creo que era interesante ver los plazos, porque tú imagínate que llegamos a una segunda ronda y Pedro Sánchez hace la de Mariano Rajoy. Y dice, yo tampoco me presento. En ese momento sí quedaría en cierta forma la imagen de que los partidos están pasando ampliamente del jefe del Estado. Por tanto, yo creo que hay acertado. Yo lo que le digo es que tiene que tener mucho cuidado porque cuando estamos en una crisis de régimen, además con un partido como es Podemos, que quieras que no, tiene 5 millones de votos y que lo que propone es un proceso constituyente, el precio de un pacto entre el PSOE y Podemos, que nadie se engañe, sería para empezar la corona. Esto es algo que Podemos no ha ocultado en ningún momento. Y es además algo lógico, un movimiento populista, que tú dices que es pragmático, yo creo que es populista y además sus bases lo son y ahí no puede dar marcha atrás, no van a aceptar en un cambio de régimen nuevamente la imposición de la corona. Por tanto, si juntamos la crisis de régimen más lo que parece que se nos puede venir encima, yo creo que la monarquía como poco tiene que tener cuidado. Dices que la monarquía ande con cuidado, esa es tu expresión, pero piensas que Podemos y el Partido Socialista tendrían fuerza para iniciar un cambio de régimen de tal calibre que acabe incluso con la monarquía. En estos momentos no sería posible por la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en el Senado. No nos vamos a engañar, las reformas constitucionales... Que solamente el Partido Popular ya bloquearía cualquier iniciativa. Lo que pasa que hay que ver si ese bloqueo supondría luego un precio a pagar por parte del Partido Popular, porque yo creo que la sociedad ha cambiado.
y ha cambiado mucho. Y estamos con unos partidos tradicionales, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que no se han enterado de esos cambios. Y sí es verdad que la sociedad está demandando una serie de reformas que vamos a ver si son capaces de llevar o no a cabo, porque si no son capaces de llevar a cabo lo que quieren los ciudadanos, lo que nos podemos encontrar es con lo mismo que pasó en Venezuela, y es con el ascenso del populismo, que por otro lado tampoco sería nada extraño. ¿Qué está pasando en Europa? En Europa los populismos también están en ascenso. ¿Crees que el populismo es populismo? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Francia, donde hay un populismo de derechas, del Frente Nacional, pero que tiene muchos puntos en contacto con el populismo de izquierdas que tenemos aquí, que es el de Podemos, incluso ya han llegado a votar juntos en el Parlamento Europeo. ¿Crees que la división que se está estableciendo en Europa es la que ya está muy fijada en Latinoamérica, en Iberoamérica, entre populismo por un lado y democracia por otro? Por supuesto. ¿Crees que ese es el eje que va a regir ahora en la Unión Europea? El populismo es una enfermedad de la democracia, es lo que Tocqueville hablaba de la tiranía de la mayoría en el fondo, y es la degradación absoluta de la socialdemocracia. Me da igual si de izquierdas o de derechas, porque la división izquierda o derecha no tiene nada que ver con el populismo. El populismo, de hecho en España hemos tenido populismos de los dos signos. Cuando hablamos de populismos pensamos en Podemos. En Podemos es muy claro, su líder mesiánico, su comunidad que quieren crear, el hombre nuevo, el enemigo, pero ¿acaso eso no es lo de Artur Mas y el nacionalismo catalán? Por ejemplo, en España hemos tenido ya populismos de derechas y además lo seguimos teniendo, los nacionalismos, sin ir más lejos. Por tanto, yo no dividiría tanto en izquierda o derecha, y sí dividiría entre democracia y la enfermedad de la democracia. Y una de las enfermedades de la democracia es el populismo. De manera que a un lado está, en el caso concreto de España, la nebulosa populista, nacionalista, que además tiende a pactar, tiende a formar un conglomerado político, y en otro lado debería estar la democracia. Pero luego hay partidos como el Partido Socialista, que está hecho un lío en este momento y que no sabe dónde situarse, ¿no? Claro, el problema que tiene el Partido Socialista es de dónde viene el populismo. Al final, Pablo Iglesias no es más que la consecuencia de Rodríguez Zapatero y de toda una degradación que ha ido sufriendo el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando en el año 89 les caen los cascotes del muro en la cabeza, se quedan desorientados. Y el socialismo, pero también en Europa, la socialdemocracia está implosionando, se entrega a las manos de bioideologías, a religiones sustitutivas, la de género, la de la salud, etcétera, la ecología, etcétera, etcétera. Y abandonan lo que era la socialdemocracia tradicional. El Partido Socialista, además, en España se da un fenómeno. Y es que el Partido Socialista se creía que podía ser el partido hegemónico por los siglos de los siglos y amén en España. Y cuando en el año 96 José María Aznar gana las elecciones, están convencidos, que es un breve paréntesis, tan convencidos están que ponen en marcha, de la mano del Grupo PRISE de Alberto Ruiz Gallardón, una estrategia para intentar que Aznar ni siquiera llegue a la Moncloa, para seguir imponiendo su hegemonía, la hegemonía cultural, la que lo domina todo del Partido Socialista. Ay, amigo, pero en el año 2000 José María Aznar logra una mayoría absoluta, y es donde el Partido Socialista entra en pánico porque se da cuenta que quizá pueda pasar largo tiempo en la oposición. Y eso es lo que hace cambiar al Partido Socialista y le hace cambiar abandonar principios democráticos, porque hay que decirlo muy claro, porque el Partido Socialista es el creador del Pacto del Tinel, es el creador de la expulsión del Partido Popular y lo que representa del consenso de la sociedad civil, y quién negocia con la banda terrorista ETA para integrarla en el consenso, quién es el partidario en el fondo del Frente Populismo, quién alimenta todos estos movimientos. Es el Partido Socialista, y hoy lo estamos viendo. En el Partido Socialista conviven dos almas: la anterior al año 2000, los que llamamos los de siempre, ¿no? Los Corcuera, los Solchaga, Felipe González, incluso gente más moderna como Jordi Sevilla, pero luego tenemos a la radicalidad absoluta. Pero hablas de la hegemonía cultural de la izquierda y hablas de una fecha significativa que es el año 2000, y es una victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, es decir, de la derecha, el centro derecha en España, que eso es algo que parecía increíble después de una victoria tras otra del Partido Socialista, de Felipe González. Al final, en el 96 consigue por los pelos ganar el Partido Popular, y en el 2000 no solamente gana, sino que amplía la mayoría y consigue mayoría absoluta. Pero hablas de la hegemonía cultural de la izquierda. ¿Es la batalla cultural la que no sabe dar la derecha? ¿Es el gran problema, o uno de los grandes problemas de España? Es que hay que entender lo que es la hegemonía, ¿no? Lo que Íñigo Errejón llama el núcleo irradiador. Es la hegemonía
cultural, social, marcar la agenda social, y esto desde luego está en manos de la izquierda. Yo diría que incluso desde 1978, cuando en los pactos de la Moncloa el centro derecha, por ejemplo, renuncia a tener un sindicato propio y entrega el movimiento sindical a UGT, que es un apéndice del PSOE. ¿Crees que la derecha tendría que haber tenido un sindicato propio? Creo que la derecha tenía que haber dado la batalla cultural desde el año 78. Y el problema es que ha ido retrocediendo, y si te fijas en cómo ha ido virando la derecha ha ido comprando la agenda política del Partido Socialista. En este sentido, desde luego, el gobierno de Mariano Rajoy, que parece una continuación de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, no ha derogado una sola ley ideológica del zapaterismo, no ha sido derogada por el Partido Popular con 186 escaños en el Congreso de los Diputados, porque al final el gran error de la derecha es que va comprando y va a rebufo de la hegemonía cultural del Partido Socialista y de la izquierda. Aquí hay un grupo de comunicación que está en horas bajas, porque es lo que sucede siempre que fallecen las cabezas, ¿no?, del grupo, que es el grupo Prisa, que en época de Jesús de Polanco era absolutamente hegemónico. El propio Polanco lo sintetizó cuando dijo, y con perdón a la audiencia, pero dijo literalmente: a mí no hay cojones para negarme una televisión en España, y efectivamente no los hubo. Y es que la hegemonía cultural del país, todo aquel que opinaba distinto y todo aquel que opina distinto a los temas que marca la agenda de la izquierda, es que es socialmente repudiado. Pensemos en temas como la violencia de género. Cuando ahora Ciudadanos sale con una propuesta donde quiere legislar la violencia intrafamiliar y habla también de hombres maltratados, que es una realidad que no niega ni el feminismo, que existen. Pero automáticamente, ay amigo, el cinturón sanitario se pone alrededor de Ciudadanos, porque de eso no se puede hablar. Se puede hablar de la vida, se puede hablar de la cultura de la vida, tampoco se puede hablar. Hay temas que están absolutamente proscritos, y no es un problema solo de España, ¿eh? Bien, pero ha salido un partido político en España que se llama Ciudadanos y que ha conseguido derivar ciertos votos, 1 de cada 3 votos de Ciudadanos provienen del Partido Popular, que ha conseguido por primera vez derivar, fragmentar un poco el voto del Partido Popular. ¿Qué significa Ciudadanos en la escena política? Porque tampoco se definen como un partido de derechas. Ciudadanos es un poco una continuación de UPyD, es un partido de centro-izquierda que consigue sus escaños con los votos del centro-derecha. Yo creo que un centro-derecha también bastante perdido, porque... Y además creo que Ciudadanos ha cometido un gran error. Ciudadanos en Cataluña se nutre de exvotantes del PSC, básicamente, es decir, de su espectro natural, del centro-izquierda. Yo creo que Ciudadanos es un partido que ha crecido demasiado rápido, muy artificialmente, que ha vendido un discurso, se nutre además de rebotados de un partido y de otro. Ahora estamos asistiendo en la Comunidad Valenciana, ante la salida de Carolina Punset, a una bronca monumental entre extaplanistas y ex-UPyD. Sí, señores, porque es que eso es lo que es Ciudadanos en Valencia. Se ha construido tan rápido que ahí hay de todo, hay una amalgama. Yo creo que Ciudadanos es verdad que le ha pegado un bocado importante al Partido Popular, pero también es verdad que en caso de repetirse las elecciones, Ciudadanos perdería, yo creo, por lo menos la mitad de sus escaños. De hecho, ya sucedió en Andalucía. En Andalucía, entre las autonómicas y las municipales, Ciudadanos perdió el 45% de sus votos. Vamos a situarnos en ese escenario, que no es, desde luego, improbable, repetición de elecciones en un par de meses, porque no se consiga llegar a ningún tipo de pacto que facilite un gobierno. ¿Qué debería hacer el Partido Popular para afrontar esas elecciones? ¿Debería repetir Mariano Rajoy como candidato o debería buscar urgentemente otro candidato, otra cabeza de lista? Tanto el PSOE como el Partido Popular deben buscar otro candidato. No tiene ningún sentido repetir las elecciones exactamente en las mismas condiciones y con los mismos candidatos. Pero para eso Rajoy se tiene que echar a un lado. Rajoy debería echarse hacia un lado. Porque en el Partido Popular nadie le va a echar. Y además Rajoy ha demostrado una cierta grandeza y además una cierta idea de lo que puede estar pasando entre su electorado cuando renuncia a la investidura y a someterse a la investidura. Mariano Rajoy es una persona muy inteligente, y una persona muy inteligente tiene que ser consciente de que hay rechazo hacia su propia persona. Y además el Partido Popular en estos momentos está negado, no lo podemos negar, por casos de corrupción, quizá más mediáticos que jurídicos, pero esa es la realidad y la percepción que tiene la gente de la calle, y yo creo que el Partido Popular necesita gasolina nueva, pero no solo de personas, que hace falta, sino también de ideas y conceptos. El Partido Popular, en mi opinión, debería convocar un congreso extraordinario donde además pudiera votar toda la militancia.
Y te quería preguntar, porque estoy viendo tus últimos artículos y hay uno muy reciente que tiene el título tan significativo de Vuelva, señor Aznar. Hay una cierta nostalgia del aznarismo en algunos sectores del Partido Popular, pero ¿piensas que esa debe ser la línea ideológica que debe seguir el Partido Popular en el futuro, una vuelta al aznarismo? No es una vuelta al aznarismo, sino que lo que yo en ese artículo pretendo expresar es que igual que Manuel Fraga regresa después de nombrar a Hernández Mancha, y fue un error nombrar a Hernández Mancha por los resultados que cosechó en las elecciones. Acuérdate además aquella desastrosa moción de censura que le plantea al Partido Socialista y que no tenía ni preparada, no siendo diputado. Fraga vuelve al partido como presidente y luego entrega el partido a José María Aznar. Y siempre deja hacer a sus sucesores, pero a sus sucesores cuando tienen éxito. Y yo creo que el Partido Popular no debe engañarse. Pasar de 186 diputados a 122, porque ya tenemos a uno al que hemos echado, que es de la Serna, pues es un fracaso del Partido Popular. Sería la primera vez, si Mariano Rajoy no logra la investidura, que un presidente con mayoría absoluta no logra volver a ser investido. Por tanto, mayoría absoluta hace 4 años. Exacto, que en 4 años ya no es que... Exacto, en España todas las legislaturas, Aznar, han sido 8 años mínimo, ¿no?, de gobierno, y sin embargo Rajoy puede no conseguirlo. En ese sentido, el Partido Popular debería aceptar que los resultados del 20 de diciembre para ellos fueron un desastre, que ya anticiparon las europeas y miraron hacia otro lado, y que anticiparon las elecciones municipales y autonómicas, y siguieron mirando hacia otro lado, fiándolo todo a las elecciones generales. Y en las elecciones generales no se ha producido esa remontada de la que hablaba el Partido Popular. Que además te decían los asesores, es que Mariano solo está pensando en las generales, porque en las generales, si nos las pegamos en las municipales, es que esta era la teoría del Partido Popular, vamos a remontar por el miedo a Podemos. Bueno, pues no lo han conseguido. Entonces yo creo que cuando uno fracasa en política no pasa nada por dar un paso al lado, porque además creo que en España, en este momento en que la izquierda está en plan frente populista, hay que tener grandeza de miras, dar un paso al lado y renovar ideas, conceptos y personas. Bien, dentro de esa renovación de ideas, conceptos y personas se barajan nombres en el partido. Se habla, por supuesto, de la vicepresidenta, de Soraya Sáenz de Santamaría, incluso de Cristina Cifuentes, que tiene esa victoria en la Comunidad de Madrid en una época mala para el Partido Popular, la consiguió, de Alfonso Alonso. ¿A quién ves tú como sucesor, o al presidente gallego, a quién ves tú como sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular? A mí me gustaría, esto es una opinión personal, como sucesor del Partido Popular, a una persona joven a la que no se pueda echar en cara casi nada del pasado del Partido Popular. Se habla también de Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación. Creo que sería un acierto, Pablo Casado, me mojo y creo que sería un acierto. ¿Por qué lo creo? Primero, creo que Soraya Sáenz de Santamaría está demasiado ligada a los gobiernos de Mariano Rajoy. O sea, es que no tiene sentido poner a la vicepresidenta de candidata. Yo creo que el resultado se repetiría, por mucho que ella entre bambalinas ahora se ande promocionando y todas estas cuestiones. Y creo que los presidentes autonómicos que han conseguido mantener el poder territorial del Partido Popular no pueden ser desperdiciados así. Deben gestionar sus territorios, y creo que Cristina Cifuentes, por ejemplo, que es una mujer que a mí me gusta mucho y creo que lo está haciendo fenomenal en la Comunidad de Madrid, tiene que acabar su mandato en la Comunidad de Madrid. Estas elecciones van a ser casi algo improvisado si hay repetición de elecciones. Yo creo que es muy importante no descapitalizar al partido, sino sumar nuevas gentes y nuevas caras. Y a mí, desde luego, me gusta alguien no Pablo Casado, por lo menos alguien del perfil de Pablo Casado, alguien joven, alguien solvente, alguien con experiencia y alguien preparado. Y además a alguien a quien no se le puedan echar en cara los Gürtel, Bárcenas, etcétera, etcétera, que han carcomido al Partido Popular. Y el Partido Socialista, vamos a hablar un poco de su situación, porque Pedro Sánchez está en una pura maniobra de supervivencia política y supervivencia. Es decir, o soy presidente o me tengo que ir a dar clases a la universidad, que era lo que hacía antes, si no tengo malentendido. Iba de tertuliano también. O de tertuliano. Entonces, Pedro Sánchez se la está jugando todo a esa carta, incluso arrastrando a su propio Partido Socialista. ¿Tú crees que el Partido Socialista le va a poner freno en esa intención que él tiene de formar ese frente popular o populista, como dices tú? Esto es complicado. Primero hay que decir que Pedro Sánchez ha demostrado muy poca visión política y muy poca inteligencia política, porque si Pedro Sánchez hubiese sido inteligente, su jugada hubiese sido apoyar lo que está exigiendo el IBEX, lo que está exigiendo la Unión Europea, que es un gobierno de concentración del Partido Popular y Ciudadanos, exigiendo la retirada de Mariano Rajoy. Hubiese podido vender la retirada de Mariano Rajoy, porque yo a Mariano no le voto,
y he impuesto una renovación. Pero no, él prefirió el Frente Populismo. ¿Por qué? Porque ya había apostado por ello en las municipales y autonómicas para pillar poder cuanto antes y poder dar de comer y alimentar a todas esas bocas que en los EREs que se han producido, incluso en Ferraz, estaban demandando un cambio. Yo creo que Pedro Sánchez está acabado, pase lo que pase, porque los tres que mandan en el partido, Felipe González, Rubalcaba y Zapatero, han bajado el pulgar. Por tanto, ya puede hacer el pino con las orejas, que está liquidado. Incluso, fíjate, aunque llegase a Moncloa en una corta legislatura, que sería de la mano de Podemos. Porque hoy se ha conocido, hoy publica La Razón, el diario La Razón, que los varones, que son unos cobardes absolutos, como siempre pasa en política, ¿no? Que hablan por la espalda, pero a la hora de la verdad no dan la cara, y han dicho que le van a dejar intentar su pacto con Podemos. Yo creo... Mi intuición me dice que vamos a ir a elecciones en mayo. O sea, ves muy complicado que se pueda formalizar ese pacto con Podemos, e incluso aunque Podemos tuviera una predisposición, digamos, un poco más dialogante, no imponiendo ya el gobierno así de entrada, ¿no? Como el otro día. La chulería, ¿no?, de Podemos. Pero es que yo creo que es muy complicado ese acuerdo porque desde Andalucía ya se ha dicho que en ningún caso los diputados andaluces van a apoyar un gobierno de coalición. Es decir, los varones lo que le exigen a Pedro Sánchez es, si quieres gobernar, si quieres ser investido con los votos de Podemos, adelante, pero no hay gobierno de coalición. Yo esto lo veo absolutamente imposible. Le han puesto unas condiciones imposibles, que son, por cierto, también las que le ha puesto Pablo Iglesias, que aquí parece que todos, menos Pedro Sánchez y Albert Rivera, quieren repetir elecciones. Y luego, una vez que se baje ese pulgar hacia abajo, que tú dices que es algo que ya está cantado y que realmente hay muy poca gente que tenga dudas sobre eso, el sustituto de Pedro Sánchez, o en este caso la sustituta, es Susana Díaz, porque esto también parece que hay una coincidencia generalizada, de que eso está cantado, pero ¿es realmente así? Yo no lo tengo tan claro, porque creo que Susana Díaz sabe que en Andalucía está allí muy bien, muy tranquila, solo puede subir en votos con el papel que está jugando de defensa de la unidad de España y de las esencias de la socialdemocracia clásicas, incluso el caciquismo, si quieres, del Partido Socialista. Y sería jugársela venir a unas elecciones generales contra el Partido Popular, porque claro, si el Partido Popular también cambia de candidato, todos los escenarios han cambiado. Y desde luego el Partido Popular está demostrando en los últimos días algo que no ha demostrado en 4 años, y es capacidad de reacción. Por tanto, yo, si fuera Susana Díaz, apostaría a alguien de mi confianza, a un tercer candidato. En ningún caso... A un tercer candidato que la preparara ya el terreno, porque todavía no está el terreno bien preparado, ¿no? Un candidato de transición. Hacia su candidatura, ganadora. Que esperar, ¿no? Eso es lo que yo... Vamos a hablar por último un poquito más de Podemos, si te parece, y de esa conexión que es bastante clara. Hay gente que no lo ve, con el chavismo venezolano. Es el que no vea, que se vaya a la óptica, pero corriendo, ¿eh? No, hay votantes de Podemos que no lo quieren ver, dicen, no, esto es otra cosa, esto es la Unión Europea, aquí tenemos democracia y es muy difícil que esto pueda cuajar así, tal cual. No somos venezolanos. Sí. Si Podemos consigue seguir ascendiendo en la política, porque realmente son muy inteligentes a la hora de manejar los tiempos, la comunicación política, etcétera, ¿podrían llegar al poder en España en un plazo corto? Pues yo creo que todo va a depender de lo que hagan los otros dos grandes partidos. No solo el Partido Socialista, al que quieren fagocitar y al que quieren hacer desaparecer para tener la hegemonía absoluta de la izquierda, sino también de lo que haga el Partido Popular. Si se presentasen las reformas que demanda la ciudadanía y no se quedasen en reformas de pequeña política, que en realidad son reformas que se hacen en una legislatura común, podrían cambiarle el paso al populismo. Claro que luego también está el papel que juegan los medios de comunicación, que está siendo fundamental en el ascenso de Podemos. No nos engañemos, si no hubiese una cadena, La Secta, que se llama La Secta Podemos, pues probablemente Pablo Iglesias no está donde está hoy en día, no estaría. Por tanto, yo creo que depende mucho también del Partido Popular, y que el Partido Popular entienda una cosa, y es que a la ira no se la puede combatir con el miedo. Que el apelar al miedo a Podemos no funciona. Fracasó Esperanza Aguirre, ha fracasado el Partido Popular, Mariano Rajoy, en las elecciones El fundamento de la crítica contra Podemos del Partido Popular no está bien planteado, según entiendo.
de lo que está estás muy mal diciendo. planteado, porque lo que tiene que aceptar el Partido Popular es que quizá en el diagnóstico, y en esto se basa el populismo, en hacer un diagnóstico certero de la situación y luego ofrecer sus recetas envenenadas y su asalto al poder, a los cielos, que dice Pablo Iglesias. Entonces quizá el Partido Popular debería aceptar que en parte de las críticas Podemos tiene mucha razón y que este sistema, el régimen de 1978, quieran que no, está haciendo aguas, que las instituciones no funcionan, que los ciudadanos al final no entienden noticias que vemos todos los días en televisión y que urgen reformas de esas que los políticos luego te dicen es que no hay que legislar en caliente o ahora no toca. ¿Por qué no toca? Porque los ciudadanos están hartos de un estado de partidos, de una cupulocracia, que es lo que hay en España. Hay que hacer reformas, la reforma de la ley electoral urge imperiosamente, y urge imperiosamente que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes, independientemente de sus siglas. ¿O alguien cree que la mitad de los de Podemos estarían hoy en el Congreso de los Diputados si se hubiese elegido al diputado de distrito? Venga, hombre. Pasa que el Partido Popular tiene que asumir eso, que es asumir, en el fondo, hacerse el harakiri, ¿no? Porque el dedo de Mariano Rajoy o del presidente que toque ya no designaría a toda la lista y por tanto no dependería de él, y además se acabaría con el 50% de la corrupción, empezando por la municipal. Bueno, pues ahí está tu análisis, siempre muy certero, muy incisivo, el análisis de Almudena Negro, que nos ha acompañado hoy, que la ven prácticamente a diario también colaborando con el Venezolano TV España, y esa última reflexión que les puede dar mucho que pensar. Es nuestro tiempo de entrevista de hoy con Almudena Negro. Ya saben que pueden seguirlo a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.